Gabon guztioi, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan, lehenaldia, orainaldia eta etorkizuna nahazten ditugu. Gaur, iraganari buruz mintzatuko gara, atzera jo eta erdi aroan kokatzen gara. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. El tema que tenemos hoy, los hidalgos y la hidalguía en el País Vasco, siglos XIII-XVIII, historia para conocer nuestro pasado. Con dos profesores de la Universidad del País Vasco, aquí en el campus de Álava, Ramón Díaz de Durana, que es profesor titular de Historia Medieval en la Universidad del País Vasco, como decíamos. Ramón, muy buenas noches. Gabón. Y Alberto Angulo Morales. Alberto es profesor también de Historia, pero moderna, en la Universidad del País Vasco. Alberto, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, por cierto, Ramón, Alberto, ¿corren buenos tiempos para la historia? ¿O malos? ¿O qué tiempos corren para la historia? Corren tiempos. Ya hemos superado el fin de la historia hace una década más o menos, así que ahora creo que estamos otra vez revitalizándonos y cada vez creo que con una capacidad mayor de comunicar lo que producimos, lo que pensamos y aquello lo que trabajamos. ¿Menos o más alumnos que hace unos años en la facultad? Bueno, yo creo que ese es un asunto que hasta hace unos años, digamos, que iba bajando el número de alumnos, pero desde hace... yo creo que estamos superando muy bien este bache demográfico en el que, en fin, entre el 98 y el 2006, tal y como estaba previsto, pues digamos que la población entre 18 y 23 años estaba descendiendo, y sin embargo nosotros entre historia del arte, geografía, en estos momentos este año se han matriculado, si no me equivoco, en torno a 180 alumnos, lo cual quiere decir que, bueno, pues es una cifra razonable que es comparable a la que teníamos antes cuando éramos solamente una titulación. O sea que no me parece que estemos en un mal momento desde ese punto de vista. ¿No será por el mercado laboral o por la fama que tiene en cuanto a salidas la carrera? No sé si está cambiando algo en ese sentido o realmente sigue teniendo ese problema la carrera, o como la que estudié yo mismo, periodismo, y gran parte de las carreras de letras. Sí, pero yo creo que al final, gracias al cielo, la gente cada vez más estudia aquello que desea. Y eso es muy importante. La sociedad parece que no marca eso, ¿no? La sociedad pero que marca el mercado laboral, la salida. No, evidentemente. Pero a pesar de todo, hay gentes que deciden hacer aquello que les gusta. Es decir, aparte de las ingenierías y de economía, existen otras carreras también. Y hay gente que se decide incluso por estudiar, en fin, lenguas clásicas, aunque parezca mentira. ¿Habéis estudiado en este sentido los hidalgos y la hidalguía? ¿Ha sido uno de tus campos de trabajo, por ejemplo, Alberto? El tema de la hidalguía, no tanto en cuanto a la definición del propio concepto y el planteamiento en sus orígenes, sino más bien a la reaplicación o a la aplicación, a la utilidad que se le da a esos principios que se van fundando a finales de la Edad Media y principios de la moderna, sí que ha sido uno de los objetivos de mis investigaciones, ya que en los procesos migratorios que los vascos van realizando durante todos los siglos en los que estamos hablando, sobre todo muy especialmente en el siglo XVIII, el éxito de esas migraciones está íntimamente vinculado a la aplicación del principio de hidalguía universal en dos de los tres territorios y a la defensa a ultranza que de lo que está vinculado al principio de la hidalguía universal hicieron las autoridades forales o las autoridades provinciales durante los 3 siglos de la Edad Moderna y especialmente. Nos ha avanzado Alberto algunos datos, pero vamos por partes. Ayúdame un poco, Ramón, ya que hidalgo, hidalguía, son términos que estudiamos a lo largo de nuestras formaciones, pero que uno olvida. Y actualmente, ¿qué puedo aportar yo en la pregunta de definición de hidalgo? Pues a mí me suena caballero, pero poco más. Ramón. Es una forma de definir al hidalgo. Hombre, un hidalgo es una persona, según el diccionario de la Real Academia,
que por su sangre es de una clase noble y distinguida. Efectivamente es eso. Ahora bien, Hidalgo en la Edad Media era evidentemente el más alto noble castellano, pongamos por ejemplo el duque del Infantado, pero también lo era un pequeño hidalgo rural, vizcaíno, guipuzcoano, alavés. Es decir, todos tenían la misma condición, pero evidentemente no era un cuerpo homogéneo, había unas grandes diferencias entre ellos, desde el punto de vista de su riqueza, esencialmente, ¿no? ¿Y cuál era la diferencia entre hidalgo y plebeyo? Bueno, exactamente, esta es una gran pregunta. Esta es una gran pregunta. Bien, evidentemente, es decir, ¿por qué se distingue el hidalgo si esa es la pregunta, ¿no? Bueno, pues porque tiene una serie de privilegios. ¿Y cuáles son esos privilegios? En primer lugar, que está exento fiscalmente. Pues esta es una de las, digamos, de las cuestiones. Eso es un gran privilegio, efectivamente. Pero no solamente que está exento fiscalmente, sino que además, cuando es juzgado, debe ser juzgado por un tribunal que solamente puede juzgar a los hidalgos. Cuando es castigado, no puede sufrir los mismos castigos que los plebeyos. O, en fin, hay otra serie de consideraciones que tienen que ver también y de manera especial con el hecho de la inmunidad, es decir, los hidalgos no podían ser, digamos, perseguidos, no podían ser, ¿cómo decirlo?, no podían ser apresados por deudas, ni se les podía quitar el caballo, ni las armas, porque esa era, digamos, esos eran los elementos esenciales de su distinción, es decir, digamos, eran sus armas de trabajo, sus útiles de trabajo, por decirlo de alguna manera. Pero insisto, había hidalgos de muchas categorías, es decir, y no todos los hidalgos se distinguían precisamente, y el caso de la hidalguía en el País Vasco, particularmente en Vizcaya y Guipúzcoa, pero también en Álava, en fin, tiene un componente de esas características, es decir, no todos los hidalgos mantenían caballo y armas y acudían, porque ese era su deber esencial, acudir a la llamada del rey cuando, en fin, el rey estaba en guerra o tenía que, sobre todo, en fin, participar en la conquista de las tierras del sur de la península. Martín no se escaparía, ¿no? Porque diría, sí, para los derechos sí, pero para los deberes, todo corriendo. Bueno, probablemente sí, pero la verdad es que precisamente de lo que tenemos constancia es de lo contrario, ¿no? Es decir, esa era una forma de obtener la hidalguía, acudir a la llamada del rey, y a partir de ahí demostrar que generación a generación uno había sido de abuelo, de padre, había sido exento y por supuesto había participado en aquellos llamamientos del rey, etcétera, en el caso en el que esto fuera cierto, claro. ¿Crees, Había que demostrarlo. ¿Crees, Ramón, que queda algo de esto? Te digo porque ahora que se está hablando mucho de realeza y futuros reyes y demás, no sé si queda algo de hidalguía, pero en el caso de los reyes sí, por ejemplo, inmunidad y demás, es una cuestión que tiene que ver con el presente, por ejemplo, de la realeza española. Esta misma mañana se lo oía a un comentarista que él haría una serie de cambios, pedía una serie de cambios que tienen que ver con la realeza actual, con la monarquía actual, en lo que tiene que ver con la mujer y en lo que tiene que ver con la inmunidad del rey. Sí, claro, evidentemente. Por supuesto, desde ese punto de vista, especialmente aquellos que son republicanos, pues obviamente, la verdad es que eso es un anacronismo. Ahora bien, desde ese punto de vista, lo que hay que entender es esta inmunidad en el tiempo en el que estamos, que en todo caso era, en fin, en mi modesta opinión, un privilegio que no se correspondía en absoluto, digamos, con los deberes que tenía en cada caso el hidalgo de turno. Insisto, hay muchos tipos de hidalgos. Efectivamente, hay hidalgos como el duque de Infantado o hay hidalgos como un pobre hidalgo rural, porque había hidalgos pobres. Había también hidalgos pobres que se declaraban como tales. Y la economía no eran tampoco algo que marcasen, al menos en su totalidad. Podía haber hidalgos pobres, aunque lo habitual era que lo que existieran eran hidalgos que tenían bienes. Hidalgo es hijo de algo, hijo de bien, hijo de alguien que hereda algo. Es decir, esa es la terminología, aunque aquí hay una discusión también sobre la cuestión. No solo de padres e hijos. Exactamente. Es decir, entonces, ¿quiénes son los hidalgos? Los hidalgos son aquellos que evidentemente, en fin, aparte de poder demostrar una línea de procedencia de generación en generación,
al mismo tiempo son gentes que tienen bienes, ¿eh? Y probablemente en una primera etapa esa referencia a la hidalguía tiene que ver con la libertad de los individuos también. Es decir, ¿cómo se accede a la condición de hidalgo? Una de las fórmulas es la de participar en esos momentos de guerra con el rey. El rey podía conceder un privilegio por esos servicios prestados, pero también los hidalgos podían obtener esa hidalguía a través de una ejecutoria, demostrando, por ejemplo, que por ser vecinos de Vizcaya o de Guipúzcoa, en un momento determinado, eran hidalgos. No solo en Vizcaya y en Guipúzcoa, donde supuestamente todos lo eran, sino sobre todo en Castilla, donde allí sus privilegios, estos de ser exento, etcétera, etcétera, valían o tenían un valor añadido, en fin, que desde luego no tenían en Vizcaya. Y me decías que, bueno, parte de estas cosas ha llegado hasta nuestros días. Bueno, en fin, nosotros tenemos en estos momentos la idea de que, en fin, de que todos, si ahora tú como periodista fueras a la plaza de Zabalburu en Bilbao y preguntaras a la gente qué idea tiene acerca de la hidalguía, muchas personas te contestarían que en Vizcaya y Guipúzcoa, y sobre todo en Vizcaya, obviamente, todos eran nobles. Yo lo que he escuchado en el caso a la vez, creo que no tiene ninguna base y que, desde luego, y que me entiendan, no se molesten, es una estupidez, pero he llegado a escuchar que todos los que tienen apellidos compuestos en Álava eran nobles. Bueno, pues, entonces a mí que me den el título, ya somos Eso sería plebeyo. claro, fíjate, es tremendo, pobre Alberto. No, hombre, en Álava, mientras que en Vizcaya y Guipúzcoa la población hidalga era mayoritaria, de la misma manera que lo era en Cantabria o en Asturias, en Álava, sin embargo, en fin, históricamente, al menos en el siglo XVI, como máximo ha llegado a ser un 25%. ¿Eh? Y eso, hombre, podía evidentemente haber gentes que se apellidaran Díaz de Durana, pero podía haber gentes también que eran hidalgos y se apellidaban Murugarren. ¿Eh? ¿Qué le pasaba a Álava respecto a ese Guipúzcoa, que era más pobre, o cuál era el problema? No. Claro, esa es una de las cuestiones importantes. ¿Por qué se llega a la hidalguía en Vizcaya y en Guipúzcoa y no en Álava, ¿no? Bueno, probablemente porque en el momento de la, digamos, de la gestación del término hidalgo, digamos, en Vizcaya y en Guipúzcoa se van incorporando muy rápidamente a esa, digamos, a esa denominación, individuos que fundamentalmente son libres porque son propietarios y de esa manera, digamos, se extiende la hidalguía. Otra forma, aparte de las que he señalado antes, de la participación en la guerra o la ejecutoria, etcétera, los matrimonios mixtos entre labradoras e hidalgos. Es decir, los hijos, quien transmitía la hidalguía era el hombre. De modo que los hijos de esa pareja se convertían en hidalgos. Y los bienes que aportaba la labradora, normalmente labradoras ricas, labradoras ricas, entre lo que se puede ser rico siendo labrador, esos bienes pasaban a formar parte del patrimonio de unos hidalgos y por tanto pasaban también a ser exentos. O sea que hay muchas formas de acceso a la hidalguía y eso, además, en un momento determinado, como en fin es bien sabido, en 1526 el fuero nuevo de Vizcaya proclama la hidalguía para todos los vizcaínos. Y en el caso guipuzcoano, en 1610, obtendrán de la monarquía también esa concesión de la hidalguía territorial para todos los naturales de Guipúzcoa. Y en el caso de Álava, no me queda claro el porqué, ¿no? Bueno, porque el punto, exactamente, discúlpame, porque el punto de partida no es el mismo que el de Guipúzcoa y el de Vizcaya. Es decir, el número de hidalgos nunca fue tan amplio en el caso alavés. En segundo lugar, hay otra serie de cuestiones que tienen que ver con el hecho de que el territorio alavés fue entregado literalmente a los señores después de, a finales del siglo XIV, en la segunda mitad del siglo XIV. El tema de Arriaga. Exactamente, a partir de la famosa voluntaria entrega, que ni fue voluntaria, ni fue entrega, ni fue pacto, sino que simplemente fue un acuerdo entre aquellos que gobernaban la cofradía y el monarca, un do-des en el que hubo un intercambio de la jurisdicción por toda una serie de privilegios personales y colectivos. Por ejemplo, uno de los privilegios fue que se reconoció a los hidalgos alaveses su condición de tal. Se les reconoció su condición. Por tanto, era una condición que en 1332 estaba amenazada, no estaba nada clara, ¿no?
En fin, toda una serie de... Y 10 años más tarde eso no sucede, por ejemplo, en el caso vizcaíno, ¿no? Es decir, la señorialización de Álava yo creo que jugó de una manera muy negativa en ese proceso, ¿eh? De todos modos, los hidalgos acabaron concentrándose históricamente, y esa es una de las concentraciones más grandes de hidalgos a nivel europeo, ¿eh? Es decir, esto no es una cuestión hispana, entre Asturias y Guipúzcoa, ¿eh? Es decir, no hay en otro ámbito europeo una concentración de hidalgos tan grande. Al sur de la cordillera, sin embargo, al sur de la cordillera cantábrica, incluida la parte que nos toca del País Vasco, evidentemente, ahí el número de hidalgos nunca fue tan numeroso como en la parte norte de la cordillera. Solamente Lituania, Polonia, etcétera, tiene concentraciones de hidalgos tan grandes como estas del norte de la península. Decías un 25% de la población alavesa concentrado en algunos puntos norte, sureste, oeste. Sí, fundamentalmente en Ayala, Aramayona. Al norte. Sí, digamos que habría una gradación norte-sur, de mayor a menor número de hidalgos, y también oeste-este, es decir, más hidalgos en Valdegovía que en Treviño, por poner un ejemplo, o en la Rioja Alavesa, o en la montaña. Vamos, la llanada no se comía nada. No, la llanada era un punto intermedio, pero desde luego en absoluto tenía que ver con la... no, en la llanada había dos concentraciones de hidalgos importantes, la primera en torno a Vitoria, la famosa Junta de Hijos de Algo de Arriaga, de Lorriaga, perdón, Ajá. y luego había otra en el entorno de Salvatierra, igualmente. Pero desde luego me da la impresión por los datos que nos estás aportando que se necesitan núcleos de población importantes. Entiendo que la llanada, quitando lo que era por aquel entonces, pues no sé, la denominación Nueva Victoria, ¿cómo sería? Pero las aldeas que están Las alrededor aldeas ocupan fundamentalmente a los hidalgos. Sí, también. Sí. Las aldeas que rodean a Los hidalgos viven fundamentalmente en las aldeas. Ajá. ¿eh? O sea, no tiene que ver con Que- Salvatierra o... No. También villas, las aldeas localidades. de Salvatierra, hombre, en las villas por supuesto también hay hidalgos, pero en las villas, en Vitoria, en Salvatierra, fundamentalmente como en otras villas alavesas en este caso, digamos, la situación de hidalgos y de pecheros y de plebeyos, como dice Alberto, se igualaba, ¿eh? Es decir, el fuero igualaba a hidalgos y a pecheros, ¿eh? Ujú. Y eso no sucedía en el mundo rural, donde no llegaba el fuero de Vitoria, ¿eh? Muy bien. Antes de ir con Alberto, otra cuestión. Marcamos siglo XIII. ¿Por qué? ¿Por algún documento? ¿Por los reyes? Hemos tenido anteriormente al siglo XIII, claro. Sí, por supuesto. Pero, ¿por qué Bueno, ese siglo? porque es en ese siglo cuando surge el término hidalgo. El término hidalgo, en fin, sobre esto hay alguna discusión, pero en fin, más o menos está aceptado que nace en el entorno leonés y se extiende de una manera, como dice el profesor Lacarra, explosiva por, digamos, toda la meseta norte, y llega, digamos que, a incorporar a Navarra, es decir, en Navarra los términos infanzón e hidalgo. Hidalgo sustituye a un término anterior que es el de infanzón y que esencialmente significa lo mismo, pero, en fin, sustituye a ese término y lo hace durante el siglo XIII. Pero en Navarra conviven infanzón e hidalgo, mientras que, por ejemplo, hidalgo no se utiliza en la corona de Aragón. Es por eso que el siglo XIII, como fecha de referencia inicial, en fin, es el inicio de la extensión de ese término por el norte de la corona de Castilla, y bueno, ahí se van incorporando toda una serie de gentes, como decía antes, que no tienen por qué ser esos infanzones, esos caballeros, para entendernos si quieres, sino grupos de población más amplia que son hombres libres, que son propietarios y que acaban incorporándose probablemente a esa denominación. Ujú. Bueno, Alberto, tenemos situado el tema y luego seguir avanzando, pero de lo comentado, ¿qué te gustaría apuntar? Yo sí que me querría quedar o querría retomar, por intentar unir las explicaciones del profesor Samuel Villadurana, excelentes en la precisión, ¿no? Y con algunas de los grandes problemas que se van a producir en los siglos siguientes, ¿no? Sobre todo en el siglo XVII o en el siglo XVII y XVIII. Esa idea de lo que dice la pregunta de por qué en Álava no hay avión, es uno de los problemas que se produce ya en los años 60-70 del siglo XVIII, es cuando hay intentos por traer colonos guipuzcoanos a Álava para ir repoblando ciertas zonas
desde un punto de vista puramente agrícola, ya con una mentalidad muy racional, muy ilustrada. Todo quiere decir, cuando hablamos de racional e ilustrado, todo ello planificado, pensado, no al buen tuntún, no al libre albedrío. Faltaba gente. Faltaba gente, o había zonas donde se podía crear nuevas colonias, como Carlos III lo hizo en Sierra Morena y en otros lugares de la península. Y la primera actitud de las autoridades alavesas, de las autoridades provinciales, cuando digo autoridades me refiero a las provinciales, fue la de oponerse. Porque claro, se van a encontrar con una población que traía, además de otras pertenencias, de otros enseres, evidentemente consigo la hidalguía universal. No podían aceptar que ese nuevo enclave, esa nueva localización donde iban a vivir esas personas, los agricultores, fuesen hidalgos per se. Otra de las, no sé si razón para explicar el por qué no de la hidalguía universal, no es una explicación directa, no es una razón directa, pero sí que una de las características peculiares de la hidalguía era la exención, en su sentido más amplio, y entre ellas la exención fiscal, como bien ha apuntado el profesor Ramón Grana. El hecho es que desde principios de la Edad Moderna, principios o más bien desde mediados del siglo XVI, en Álava, por ejemplo, se ve como las autoridades locales y provinciales van a estar continuamente peleándose con la administración castellana en lo tocante a la Real Hacienda para conseguir la exención fiscal general. Con lo cual, esa exención fiscal nunca estaría exclusivamente vinculada a la hidalguía durante la Edad Moderna. Por lo tanto, quizás las necesidades en ese sentido, o las aspiraciones de las autoridades provinciales ya estaban no con se el marcan cupo por ese por aquel momento. entonces. Con el cupo no. Pero con el tema económico sí. No, pero eso formaba parte del debate. Discúlpame, Sí. Alberto, porque es que además yo he cometido un error antes. Cuando tú has insistido, he olvidado una cuestión que es realmente importante. Y es que hay otra cuestión también estrechamente relacionada con la hidalguía, que es la constitución provincial. Es decir, tanto en Guipúzcoa como en Álava, ese es un proceso que se ve de una manera muy clara y evidentemente relacionado con la constitución provincial, en este caso de Álava, es decir, con la constitución de lo que hoy entendemos como Álava, es decir, casi con el perímetro prácticamente exacto que ahora tenemos en Álava, a excepción de Orozco, que se fue a Vizcaya durante el siglo XVIII, ¿no? Pero el resto de las tierras alavesas se conforman en ese momento, a finales del siglo XV, se van fusionando y, en fin, surge entonces una institución, la de las Juntas Generales, y más tarde la de la Diputación. Bien. Bueno, ligado a ese proceso de la Constitución Provincial está el tema de la fiscalidad y la, creación de la gestación, diría yo, en este momento todavía, porque las haciendas provinciales nacerán en el siglo XVII, es decir, cuando puedan recaudar. No hay haciendas si nadie recauda, es decir, no podemos denominarlo técnicamente como hacienda, ¿no? Pero al final la historia es que en Álava, hidalgos y pecheros, hidalgos y aquellos que no lo eran, pagaban todos por igual, en función de su riqueza, en los gastos de la hermandad. En los gastos de la hermandad. Según su riqueza. Sí. No, ahí había, además lo dicen las ordenanzas de 1400. Las ramas vecinales, los repartimientos federales o diferentes denominaciones. Exactamente, lo que había primero, digamos, era un libro donde se apuntaban todos los bienes de los individuos, esos bienes se valoraban y en función de la valoración de esos bienes se pagaba. Es decir, no pagaba lo mismo una viuda que un rico propietario, en fin, por ejemplo. En Guipúzcoa, si estaban todos exentos, como... No, claro, pero esa es la cuestión. Todos estaban exentos teóricamente, pero todos pagaban. Pero todos pagaban. Lo interesante de ser hidalgo no era serlo en Guipúzcoa, era serlo en Medina del Campo, en Segovia, en Carmona, en Sevilla, donde entonces sí los tributos reales no se pagaban. ¿Quién más tenía? Entonces, ahí los hidalgos no pagaban. Imagínate tú la gracia que les hacía a los de Medina del Campo, Sevilla, etcétera, que apareciera un individuo que decía que era de Guipúzcoa, o de Vizcaya, y que por serlo estaba exento de los tributos que todos los demás pagaban. Claro, eso era un choque frontal, y en la literatura castellana, etcétera, en el Quijote, pues aparece la figura del vizcaíno, del hidalgo, sí, pues como un individuo que representa algo extraño, ¿no? Lo que en cierta medida, que era lo que iba anteriormente, es la situación de que durante los 3 siglos de la Edad Moderna, al final, las ventajas que a finales del periodo medieval, dentro de esa definición de lo que es la hidalguía,
presuponen es una cierta universalidad en cuanto, por ejemplo, a la exención fiscal en los impuestos indirectos, que eran los que realmente a la población en gran medida les afectaban, ¿verdad? Las que les afectaban a su consumo, al consumo cotidiano. Y esa era la gran ventaja que tenía esta población. Pero ahora, hasta ahora quizás, que era lo que, a lo que yo creía, en el periodo en el que yo he trabajado, el tema de la hidalguía y sobre todo en su acepción de hidalguía universal, que es el término más utilizado por los historiadores, va a cambiar un poco de sesgo en cuanto no solo a su validez, sino a cómo es interpretado por los propios actores históricos, por la gente que vivía en ese momento, como ahora mismo los historiadores lo interpretamos. Y es más como un arma en este caso ofensiva. Desde ya mediados del siglo XVI, en el caso castellano estamos hablando desde finales del siglo XV, hay un principio vinculado al proceso de unificación territorial de los reyes católicos, la expulsión judía, el control de todos aquellos grupos étnicos, religiosos, culturales diferentes, disímiles con el principio que se busca desde los reyes católicos de homogeneizar desde el punto de vista cultural, político, religioso, lingüístico, a los pueblos que viven o a los grupos que nos encontramos habitando en la península ibérica. Incluso en un momento histórico estamos hablando también de Portugal. Estamos hablando durante el periodo del reinado de Felipe II, con la anexión en 1560, en el que Felipe II es rey de Castilla, de León, etcétera, etcétera, y además de Portugal. Entonces, en ese mismo momento lo que se ve es cómo después de esa expulsión se busca esa limpieza, y esa limpieza va a ir por la vía de los estatutos de limpieza de sangre, que es algo muy castellano. ¿Y esta expulsión, por ejemplo, de la población musulmana es realizada por hidalgos? Vamos a ver, prácticamente, o sea, con las manos los que les expulsan, no sé si son hidalgos o no, probablemente gran parte de ellos sean hidalgos, pero sí son expulsos, entre otras razones, por ese mismo principio de la hidalguía. La hidalguía va vinculada desde la edad moderna a la limpieza de sangre. Había que demostrar no solo ser hidalgo, o por decirlo de alguna manera, la hidalguía y la limpieza de sangre son dos elementos que se van a cohesionar. Para ser hidalgo, en esencia, hay que tener un vínculo, como explica muy bien el profesor Ramón de Arana, con la sangre, y posteriormente la edad moderna también se va a ver otro elemento, con la tierra. Por esa definición de limpieza, de que los que viven en un territorio son hidalgos de sangre y lo han mantenido siempre que eviten que algo que sea ajeno, musulmán, morisco, judío, hereje, pueda entrar en su territorio. En esos movimientos migratorios a los que habéis hecho referencias, por ejemplo el vizcaíno que se traslada a Andalucía o el guipuzcoano que se puede trasladar a Álava, ¿iban con su caballo, sus armas y punto pelota o cómo era ese traslado? Porque claro, los movimientos migratorios se suelen producir cuando no tienes nada en origen y vas en busca de una mejor vida. Y esta gente... Es que en este país hemos emigrado hasta hace 100 años. En fin, la memoria histórica hay que tenerla presente, ¿no? En fin, los vascos han emigrado tradicionalmente, en fin, primero al resto de España y después a América fundamentalmente, ¿no? En fin, luego hablará Alberto de esa cuestión supongo también, pero es decir, hemos emigrado siempre. ¿Cómo van? Bueno, pues van a veces como artesanos, como especialistas en el hierro, en la piedra, son canteros, son ferrones, son gentes que tienen oficios que, bueno, y también, por supuesto, hay gentes que van con el caballo, con las armas y se acaban incorporando, digamos, al ejército castellano, por denominarlo de esta manera, ¿eh? Y ahí, entonces, reivindican su condición en cada caso. En cada caso, es decir, una vez que se han enriquecido, una vez que, bueno, pues tratan de, como generalmente ha pasado, y no solamente con nosotros, sino con todo el mundo que, por ejemplo, emigraba a América, pues trataba de ocultar su viejo origen, y sobre todo si se había mezclado con alguien, con algún amerindio, etcétera, eso era ya casi un asunto de un pecado de lesa majestad, ¿no? Pero volviendo al discurso de Alberto, lo importante no era solamente demostrar que se era hidalgo por proceder de un solar determinado y de una familia conocida generación a generación y por ser un hidalgo de sangre, sino que además era muy importante, empezó a ser muy importante en el siglo XVI, después de la expulsión de los judíos, el no haber tenido nada que ver con aquellos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Esto era un asunto central en ese momento, hasta el punto de que aquellos judíos marranos, como después hablará Alberto, que se instalaron en Guipúzcoa a principios del siglo XVI, los guipuzcoanos y los vizcaínos acabaron el señorío de Vizcaya y la provincia de Guipúzcoa acabaron obteniendo cartas de Juana la Loca y de Carlos V, permitiendo la expulsión de aquellos que se habían instalado en Guipúzcoa
porque eran judíos o eran descendientes de judíos, eran conversos, ¿no? Así que eso es una argamasa que funciona durante el siglo XVI de una manera realmente espectacular a partir de la limpieza de los expedientes de limpieza de sangre. ¿Los judíos eran un pueblo que intentaban buscar su choco dentro de la península en estos movimientos? ¿O por qué, por ejemplo, Guipúzcoa, siglo XVI? Bueno, yo, desde la expulsión de 1992 hasta la anexión de 1960, el problema es el problema converso, como ya muy bien explicó don Julio Caro Baroja. Posteriormente el problema deriva de la unificación de las dos coronas, al ser los súbditos, los habitantes de Portugal como los habitantes de Castilla, súbditos del mismo rey, en esencia eran súbditos del mismo reino también, por lo tanto podían traficar, podían comerciar donde quisiesen en los territorios de decisión que estaban bajo la jurisdicción de Felipe II. Entonces, uno de los lugares focales de la actividad mercantil que transita desde la profunda Edad Media hasta finales del siglo XXI, no siglo XXII, va a ser el eje del Cantábrico que pasa por Vitoria, Bilbao y también los puertos de la costa guipuzcoana. Pues la localización está vinculada exclusivamente al gran tráfico de la lana, a la exportación de la lana castellana merina y a la introducción de los productos manufacturados que provienen sobre todo de la zona de las provincias unidas, las provincias del norte, de lo que es actualmente desde la Irlanda, especialmente de Holanda, la zona de Amsterdam. Entonces, el problema fundamental se plantea no tanto en la existencia de los judíos, de esos judíos, en este caso conversos o marranos, como los llaman ellos, judíos conversos marranos portugueses, incluso a veces llegan a unir los cuatro términos, sino volviendo al tema de la hidalguía, lo fundamental es que ya la hidalguía no se define como un concepto, no se define, se presupone su definición jurídica y ahora lo importante es llevarlo a la práctica, y la edad moderna es quizás lo que más conciencia da a ese principio de la hidalguía universal. La lucha ya no de los individuos, sino de las autoridades territoriales, de las juntas generales, de las diputaciones, en este caso el caso más, perdón por la redundancia, más espectacular, el ejemplo más espectacular es el de Guipúzcoa, en ese proceso de expulsión de los judíos. Pero no es como tal importante la expulsión de los judíos. En 1609, Felipe III dicta un real decreto para la expulsión de los moriscos. Justo 3 o 4 años después encontramos el primer memorial de la provincia, encabezado por la provincia, no por ningún individuo, sino por la provincia de Guipúzcoa contra esos mercaderes portugueses que están establecidos, marranos portugueses que están establecidos en su territorio y que muchas veces están traficando legal y ilegalmente con sus amigos, con sus compatriotas, con sus compañeros de fe que están en Bayona y San Juan. Y hablan de expulsión directamente. Y entonces la petición, que es lo importante, la petición de Guipúzcoa es que se expulse a esos individuos. Y ahora solo quería recalcar dos o tres aspectos. Primero, ¿cómo lo hacen? En el sentido de que se lo ofrecen a la corona como diciendo que ellos están defendiendo el frente norte de la monarquía hispánica. Ellos son los enemigos, porque esos judíos marranos portugueses que dicen que son fieles súbditos del rey realmente no lo son y están traficando con contrabando, introduciendo moneda falsa, sacando moneda buena, introduciendo productos que están prohibidos, que afectan al comercio de la corona, etcétera, etcétera. O sea, no me importa, exactamente, espiando para los no me importa tanto que sea en este caso la expulsión, que también es importante que sean los judíos, no, pero lo importante es cómo la provincia articula este principio como un servicio, como antes ha dicho muy bien Ramón, no es un servicio individual, voy con el rey con mi caballo a luchar con él y si vencemos igual tengo suerte y como merced me convierte en hidalgo. Ya es la provincia la que dice, somos hidalgos y queremos ayudarte a ti, rey, a defender esta frontera norte de estos individuos que son impíos, son tus enemigos, etcétera, etcétera. Y siempre lo va a ofrecer a la corona como un servicio que nunca se le demandó y siempre lo hizo. Y al mismo tiempo, el segundo elemento es cómo acusan a que estos comerciantes judíos, portugueses, además de otras influencias, traen chicos jóvenes para que vendan sus productos, para que estén de mancebos de escritorio, o sea, sus dependientes, y cómo esos dependientes van aprendiendo la lengua vasca, se van casando con vascas y van a infectar la sangre vasca. Entonces ya no es la actitud de un individuo, es el principio de la legalidad universal de defender una comunidad. Y la actitud de la corona que acepta, aunque no aplica y no expulsa directamente a los judíos, porque en ese momento la situación económica de la corona es muy deficitaria y necesita de muchos banqueros portugueses que le están ayudando, a pesar de eso acepta esa donación gratuita, que no va a ser gratuita, porque va a ser algo que van a estar reclamando Guipúzcoa, luego Vizcaya y luego Álava, por otras circunstancias a lo largo de 150 años. Acuérdese usted que nosotros le defendimos del intento por parte de su enemigo, el portugués, judío además, de entrar
a través de sus fronteras. Y de fondo solo existía una causa para todo esto, miedo a perder poder, miedo a perder poder económico principalmente. Miedo a perder sobre todo una condición jurídica que siempre se nos olvida cuando hablamos, oímos en los medios de comunicación que se habla de fueros, con una ligereza en cuanto a que gran parte de los oyentes, de los lectores, no pueden percibir lo que supuso, y no lo estoy diciendo como una especie de canto de alabanza del éxito de la consecución de los diferentes elementos de la foralidad, pero realmente el fuero no se pone un día y desde entonces existe. La foralidad es como un ente vivo que va generando, que va enfrentándose a problemas y que quizás con los mismos elementos iniciales va dando respuestas diferentes, y poco a poco vemos cómo se va agrandando, cómo va tomando competencias que legalmente, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, no están tipificadas como suyas. Por ejemplo, pues, en Álava nos encontramos con que hay una serie de personajes como es el diputado general, que acaba haciendo las veces de gobernador de las rentas, o sea, el que persiga a los contrabandistas, el que se encarga de recaudar las rentas, y que en muchos casos nos encontramos como ese cargo lo están ocupando continuamente miembros de esa hidalguía, de los hidalgos, de esa oligarquía exclusivamente alavesa. Ya a finales del 18, principios del 19, con el príncipe de la paz, con Godoy, se produce una pequeña revuelta en Vitoria contra el gobernador extremeño aduanero de las rentas, que es Módenes, y lo que se reclama es que ese motín, ese levantamiento, no había sido nunca causado por la hidalguía, por la oligarquía, que ellos siempre habían sido fieles a la corona y que por eso siempre habían ocupado el cargo de gobernador. Casi como si ese cargo se hubiera convertido, un cargo que depende de la corona, es un funcionario que nombraría la corona, como si dependiese de la oligarquía vasca, de ese grupo reducido que era la única que podía ocupar, porque siempre defendería los principios y las libertades de la provincia, y con eso defendería los principios de la corona. Hay otra cosa, es decir, que antes se había olvidado también, es decir, la obtención de la hidalguía universal, está también estrechamente ligada, como señalaba Alberto, a otra cuestión, que es la defensa de la frontera. Es decir, no nos podemos olvidar de que desde el punto de vista de la Corona de Castilla, obviamente es una evidencia que tanto Vizcaya como Guipúzcoa están en la frontera y están defendiendo permanentemente, especialmente a partir de 1475 los guipuzcoanos, están defendiendo permanentemente la frontera. Es decir, Fuenterrabía, no hay que olvidarlo, en fin, cae en manos de los franceses, es reconquistada, etcétera, etcétera. Tiene una larga historia respecto a esos enfrentamientos con los franceses. Y eso, digamos, es algo que los guipuzcoanos están pagando permanentemente. Es decir, son ellos los que defienden su propio territorio, y desde ese punto de vista después, es decir, eso genera una enorme cantidad de gastos que recae fundamentalmente sobre ellos y que tienen que hacer frente a los mismos. En fin, y eso se ve claramente desde finales de la Edad Media, cuando en 1608 le digan al rey que, en fin, ellos son hidalgos desde siempre y que nunca se han mezclado con los judíos, etcétera, etcétera. Bueno, eso puede ser discutible, pero lo que pusieron también encima de la mesa fue que los servicios prestados a la corona, es decir, sacaron el memorial de agravios desde que llevaban pañales, y en ese momento, claro, ante esa, digamos, evidencia, probablemente ese es un elemento decisivo en la concesión final de la hidalguía. Es decir, no se puede entender, quiero decir con esto, la generalización de la hidalguía, en el concreto caso de Guipúzcoa, sobre todo, sin la defensa de la frontera, sin la situación fronteriza de Guipúzcoa. A ver cómo le damos forma, a ver si me ayudáis en seguir avanzando en el tiempo hasta llegar un momento que desaparecen los hidalgos, Alberto. No sé, a partir del régimen de la aplicación de la Constitución de 1812, evidentemente el principio legal es de la existencia de diferencias en las condiciones jurídicas de los individuos. No voy a decir que todos tuviesen los mismos derechos, aunque los tuviesen sobre el papel, pues según la Constitución de 1812, pero evidentemente la hidalguía, como una condición jurídica, entiéndese, exclusivamente, desaparece como tal. Y lo que no va a desaparecer jamás es el hidalgo, ni el concepto de hidalgo, que es lo que tú estabas preguntando. Por eso cuando nos dicen, ¿y ha llegado hasta hoy? Dices, hombre, como hidalgos no hay ningún individuo que esté exento del pago de impuestos, que tenga ningún privilegio cuando va a los servicios religiosos, a los servicios militares, etcétera. Pero si sabemos que hay individuos que siguen reivindicando
un concepto de la hidalguía que está vinculado más a otros elementos quizás de la sociedad también del antiguo régimen, de la sociedad de la edad moderna, como también heredera de la medieval, como principios como el del honor, el apellido y la sangre, pero no tanto como algo puramente, como decir, familiar, sino lo que presupone pertenecer a un grupo determinado. Lo que ahora se llama pues, la crème de la crème, que dicen los franceses, los británicos le llaman sus who's who, quién es quién, hace sus diccionarios geográficos desde hace más de 100 y pico años para saber realmente quién es noble y de dónde proviene. Ahora estos no sé si son los promotores inmobiliarios. Porque podría ser otra forma de hidalguía. Lo que ocurre que En evidentemente... Vitoria, por ejemplo, dejamos a la frase ya de tenemos 5 grandes. Hablo de propiedad de suelo. Es un elemento en ese sentido que al aplicarse ese principio de la hidalguía universal, realmente lo que también se va es a vincular a otros elementos propios del contexto de la sociedad castellana de la edad moderna, de la sociedad española de la edad moderna. Pero todo esto que estamos comentando, sobre todo anterior a 1812, por supuesto, todo ello organizado por los reyes en cada momento. Hombre, evidentemente hay por lo menos en la edad moderna hay una especie de sintonía sinfónica entre la corona y los diferentes cuerpos. ¿Qué quiero decir? Hombre, no había teléfono, ¿verdad? Problema en no sé qué punto, un punto de Vizcaya. Oye, llama a los nuestros, llama a los hidalgos. No, porque todos eran hidalgos. No, ahí hay una... Esto es un problema. Esto es un problema. No es tan, es decir, no es tan fácil simplificar, quiero decir, el asunto no es tan sencillo, ¿no? Es decir, porque Vizcaya, entre otras cosas, tenía su propia forma de autogobierno, como lo tenía Guipúzcoa, como lo tenía Álava. Es decir, insisto, las juntas generales que hoy conocemos son el resultado, la pervivencia de aquella forma de organizarse, etcétera, ¿no? Ahora bien, había una comunidad de intereses, es decir, tampoco se puede entender esa hidalguía sin una comunidad de intereses entre las instituciones, en este caso las del señorío, las de la provincia, en el caso guipuzcoano, con la corona. Es decir, era un permanente doudés, es decir, estaban haciéndose intercambio de servicios por privilegios, esencialmente, ¿no? Entonces, no se puede, yo creo que es complicado simplificar, nunca mejor dicho. Es decir, no es fácil hacer una simplificación de esas características, entre otras cosas porque cuando Guipúzcoa tenía problemas, tenían que sacarse las castañas del fuego fundamentalmente ellos, evidentemente con las ayudas que pudiera recibir si había problemas en la frontera, pero lo mismo sucedía con los vizcaínos, es decir, la franja costera también hay que defenderla, y también se participa en la marina, y el interior a la vez hay que protegerlo de los terroristas que entran en Castilla. Ese es el punto fuerte de entrada. Claro, si los productos entran en la costa nos da igual que mande a Castilla. La aduana estaba en Vitoria. Y en fin, yo prefiero no hablar de aduana, porque aquí el que sabe de aduanas es el amigo Alberto, ¿verdad? Pero en este momento de la historia también tenía un hecho diferencial, entonces, las tres provincias vascas respecto a otros territorios de Castilla. Os quiero decir, en ese tratamiento, por ejemplo, de la realeza hacia la hidalguía. Yo quizás es que, no es por no contestar, como diría algún humorista de estos, ¿no? Yo es que quizás la pregunta la plantearía de otra manera. Es que hay algún territorio, hay dos territorios dentro de los territorios que se adscriben a la corona de los Austrias en el siglo XVI y XVII y con los Borbones en el siglo XVIII, que sean iguales, donde tengan las mismas condiciones jurídicas, donde los hidalgos sean iguales. O sea, plantear si es diferente, no, es que todos los territorios son diferentes, y una de las peculiaridades de la monarquía hispánica, de la tan cacareada monarquía de los siglos XVI al XVIII, del Estado absolutista, es el integrar realidades jurídicas, competenciales, étnicas, lingüísticas, diferenciales. En un momento determinado, un rey de esas dinastías le dé más valor a uno a otro, por ejemplo, pues Felipe V, al llegar al trono español se va a encontrar con que una parte del territorio, sobre todo la zona catalana-aragonesa, tienden a proteger, a apoyar a su contrincante. O sea, son austracistas, no son borbónicos. Sin embargo, las élites vascas, en este caso un pastor vasco, que también pudiese apoyar, no lo sabemos porque no queda documentación, de lo que sabemos son de las élites, muchas veces, exclusivamente, no es por otra razón por la que hablamos de ellas, las élites vascas lo apoyaron. Y ahora mismo uno de los centros de investigación, de las líneas de investigación pues más fecundas, más interesantes, es la presencia de un gran número de vascos, no como se suele decir en los cargos de la administración, sino en los altos cargos de la administración. Estamos hablando de que la mitad de los ministros de la época eran vascos o de origen vasco. No.
no en esa dinámica. No tanto, pero... No, pero siempre ha habido, es verdad. Siempre ha habido en la corte castellana, sí, etcétera. Pero en cargos muy delimitados. Estamos hablando de 16, los siguientes secretarios del rey. Estamos hablando en el 17, una gran presencia de vascos, sobre todo en la Armada, en el ámbito militar. En el 18 es que no hay parte de lo que consideramos como administración civil, ni militar, ni eclesiástica, donde no haya un gran número de vascos. Pero no entendamos que son los vascos como grupo, sino que hay una explosión de vascos. Ya en la segunda mitad, la situación va a cambiar, y no solamente de unas zonas delimitadas del País Vasco. La zona de Anteno, o sea, el grupo de Anteno, que es la zona de Ayala, de la zona de Carranza, en Navarra del Bastán. Ya son migraciones más, si queréis, no más puntuales, sino grupos más cerrados. En un primer momento nos vamos a encontrar con las élites que ya existían y que estaban en la administración, y las nuevas élites que se van a ver beneficiadas por ser hidalgos, por tener gente a la sangre, por haber prestado a ellos buenos servicios. Sus padres y sus abuelos, cuando estaban ocupando los cargos de autoridades provinciales, siempre dicen: nosotros ofrecimos buenos servicios a la corona, y como premio a toda esa actitud, Felipe V los fue colocando en los diferentes cargos. Felipe V, sus hijos, Fernando VI, posteriormente Carlos III. No sé, yo no tengo ninguna base, ¿no? Pero base científica, os quiero decir, pero uno repasa incluso las décadas y los años más cercanos, siempre hay algún apellido vasco bien situado en los poderes centrales, ¿no? Sí, claro que sí. A todos los niveles. Es más, durante el reinado económicos, militares. Durante el reinado de Felipe V se produce la creación de 1718, si no estoy equivocado, ahora se me ha venido un poco el 18, creo que es 18, la creación de la llamada, a ver si soy capaz de decirlo bien, la congregación, la Real Congregación de San Ignacio de los Vascos Naturales y Oriundos. O sea, en Madrid, aquellos vascos, vamos a decir naturales, o sea, individuos que nacidos en el seno de familias asentadas en alguna de las tres provincias, emigran en un momento puntual de su adolescencia, de su juventud, y poco a poco van haciendo una carrera administrativa, llegando a uno de esos altos cargos. Entonces los consideraríamos como naturales. Más luego los oriundos, que son pues, el duque de Infantado, la casa de Alba, las grandes casas los grandes de España, que por un lado o por otro, a lo largo de 3, 4, 5 centurias, habían tenido algún contacto familiar con algún otro linaje, algún apellido que provenía del País Vasco. Y, evidentemente, los vascos que buscan su apoyo los integran en esta asociación, y ellos, que se ven muy bien acogidos y con un grupo de individuos de gran influencia, aceptan ser invitados a esa asociación. Una asociación que va a perdurar hasta finales del siglo XIX. Tenemos que terminar, aunque parezca mentira, Ramón, Alberto, sí que tenemos todavía 3 minutos, pero a nivel de anécdota, esto de los grandes de España, por ejemplo, sigue vigente. Y los derechos... Y lo veremos el próximo verano. Los derechos... En la boda, quiero decir, que cada uno tendrá su lugar protocolario para participar, evidentemente, en un evento de la monarquía. No sé, tienen base, unos ¿qué derechos documentos, grandes. Bueno, esos son títulos. Esos son títulos, y muchos de esos títulos, el título de Grande de España lo es en la medida en que uno es duque del infantado, en fin. Quiero recordar... Pero yo imagínate que resulta que monto, bueno, esto es como el anuncio del 11, monto un partido político, me presento a la presidencia de gobierno, efectivamente gano las elecciones y digo, ¿puedo hacerlo? Abolición de todos estos derechos. Bueno, perdón, esos derechos ya no existen. No tienen vigencia, los títulos existen, pero en fin, en estos momentos no existe, gracias al cielo, una corte, no hay en ese sentido, es decir, estos tipos no tienen influencia en el entorno. En fin, se supone que tienen un título, tienen un apellido y les ponen en un sitio no sé qué boda. Pero... Sí, exactamente, pero ahí se ha terminado es lo que antes comentábamos. Y me quedo más tranquilo porque no monto ya ni partido político ni no te gastes lo más honorífico es lo que ha quedado de esa hidalguía de la que hemos estado hablando. Obviamente, hay una revista actualmente que se llama Hidalguía, donde fundamentalmente, ¿qué se publica ahí? Pues fundamentalmente, la tendencia familiar de linajes, para ver la publicidad y cerca y demás. Bueno, uno de los elementos que, por ejemplo, ahora en ciertos archivos veteranos y el País Vasco y también en España es muy habitual encontrar un gran número de individuos pues, de cierta edad, eruditos locales, que se dedican a hacer genealogías. ¿Algún nombre y apellido, ahora que sacas el tema de Vitoria, algún nombre y apellido que ha pasado hasta nuestros días, por su fama, algún hidalgo, bien sea de Vitoria, de Álava? Hombre, pues los apellidos de siempre son los de Álava, Esquivel, de Astel, Barcas, son apellidos que se han mantenido, evidentemente,
a lo largo de los diferentes siglos a la bien. Ya muchas de estas familias realmente sus momentos de oro, pues por ejemplo, datan de los siglos XVII y sobre todo del XVIII. Hombre, pero ahora que dices Verástegui, sé que no tiene ningún problema en ese sentido el diputado de Cultura, pues Federico Verástegui, por ejemplo, el diputado de Cultura, pues sí que es una frase todavía típica, ¿no? Ah, de los Verástegui, los famosos de los Verástegui. Exactamente, es de los Verástegui. Nunca los he visto, es de los Verástegui. Pero quiero decir, pero evidentemente, en fin, yo creo que no es por romper una lanza a favor de nuestro diputado, pero... No, que se la merece. No, pero quiero decirte que... Desde su punto de vista profesional, ¿no? Pero Federico Verástegui, si no me equivoco, tiene un oficio, vive de su oficio y no de su... No vive de las rentas, no vive de los diálogos. Además, resulta que uno de sus, un pariente suyo, Alfonso Tajo, es el principal, hizo el trabajo principal sobre el tema de la hidalguía y de lo no igualitario de esa hidalguía en muchos aspectos. O otra persona que ha pasado por aquí, Vidal Abarca, si no me equivoco, y sus trabajos que realiza sobre escudos, apellidos, heráldica. Sí, ¿no? Es un excelente profesional, además, este señor. Así que rematamos. ¿Con qué conclusión se tienen que quedar nuestros oyentes? Respecto a esta fusión que siempre hacemos entre pasado, presente, futuro, no sé si se puede incluso llegar a una conclusión. Si me vas a permitir, más que decir, hablar de una conclusión final, yo sí quisiera destacar también una cuestión. ¿Cómo se dice Hidalgo en euskera? Que no nos lo ha preguntado este presentador. Y a pesar Caucho, no. A pesar de conocer la lengua vasca, no lo sé. Saldún es caballero, pero también, pues lo tenga que decir yo, es tremendo. Menos mal que tengo dos apellidos de estos compuestos, Aitonen Senea, hijo de buenos padres, que es el mismo término que se utiliza en latín, fili bonorum patri. O la unión de Aiton Iona, abuelo, Aitona. Pero esto, tengo aquí un artículo delante que es mi inspiración, lo que me sirve de inspiración, que es el de Koldo Michelena, Aitonen Seme Noble Hidalgo. Se llama el artículo, publicado hace en el año 68, nada menos, ¿no? Pero donde él cuenta un poco, en fin, que quiere decir todos los términos relacionados con Hidalgo, hidalguía, nobleza, etcétera, en euskera. Ahora no sé qué me quiere venir a la cabeza y voy a hacer el ridículo, pero el término Saldunak que aparece, no sé, Saldunak, no sé si me quiere venir Cernito, no sé qué me quiere venir a la cabeza con el término Saldunak, pero ahora mismo no me acuerdo, de caballeros. Efectivamente. Alberto, remata. Yo simplemente, retomando una de las preguntas que te has hecho, de cuando migraban o cuando iban de un lado al otro, ¿qué llevaban? ¿Su caballo, su hato? Pues, entre otras cosas, como los pastores de la Edad Moderna, lo que llevaban era un hato, y en ese hato, esa maletita, por llamarlo de alguna manera, lo que llevaban sobre todo era, cuando emigraban, la llave del éxito, que era el ser hidalgo. Y con el ser hidalgo, oriundo de las provincias, eran limpios de sangre y por lo tanto eran los que optaban a ocupar los cargos públicos, los cargos de responsabilidad, y esa idea que siempre se dice que en Castilla es muy habitual y que los medios de comunicación se suele repetir, la buena imagen que se tenía o que se tenía de los vascos, pues parte de esa buena imagen proviene de aquel principio tan poco democrático, tan poco igualitario que era el de ser diferentes, el de ser hidalgos, sin haber hecho realmente nada para serlo. Si es que lo de la inmigración siempre ha sido igual, no importa el color, importa la cartera que tengas. Ramón Díaz Durán, Alberto Ángulo Morales, profesores en Historia de la Universidad del País Vasco aquí en el campus de Álava. A los dos, muchas gracias. A ti. Kasoi, entzulei badakizue, datorren asteburuan, hemen egongo gara berriz, non eta euskitasuntzaren mainguru berri batean. Aio!